Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 9. Experiencia y práctica, segunda parte. Disfruta la comunión. Continuación. En cuarto lugar, en su muerte, el Señor Jesús acabó con el viejo hombre. Debes entender que el viejo hombre es la unión ilícita de Satanás con el hombre natural que Dios había creado. Cuando Adán aceptó recibir a Satanás en su cuerpo y permitirle que corrompiera su alma, de esa inmunda unión resultó el viejo hombre, que es totalmente independiente de Dios y que se opone al Señor y además intenta falsificar el servicio que tú deseas rendirle al Señor. Pero llénate de júbilo. En la cruz el Señor Jesús acabó con ese maldito viejo hombre, lo mató, lo llevó a la tumba y lo dejó allí para nunca más poder actuar. Cuando el Señor Jesús resucitó, vino a ti, entró en tu espíritu y te hizo parte del nuevo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Romanos capítulo 6 versículo 6 y Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24. Otro aspecto que el Señor trató en la cruz y nos libró de su poder es el mundo, ese sistema ideado y desarrollado por Satanás desde Caín. El mundo es un sistema atractivo que envuelve de manera sutil a todas las personas y que tiene la capacidad de convertir a los hombres en enemigos de Dios, adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Sin darse cuenta, todas las personas del mundo y también la mayoría de hijos de Dios que están envueltos por el mundo, su acción es soterrada y sutil, ya que sin darse cuenta las personas están totalmente atrapadas y envueltas en él. Y como dice el versículo arriba anotado, quienes viven en él, en el mundo, si son creyentes, cometen adulterio contra el Señor y lógicamente se vuelven sus enemigos. Sabemos que el acto del adulterio consiste en tener una relación de intimidad con una persona distinta al legítimo cónyuge. Espiritualmente hablando, tener una práctica, un objeto o un ser que ocupe en tu corazón el lugar que debe ocupar el Señor, se convierte en adulterio espiritual. Es decir, se acoge un marido distinto al Señor, quien es el único marido de los genuinos creyentes. Para que logres entender el adulterio espiritual, observa a las gentes que están en el mundo y sus pasiones. Algunos viven una pasión desmedida por un equipo de fútbol americano, de rugby, de béisbol, de básquetbol. Se esperan por un jugador de tenis, por un ciclista, por un cantante, por un grupo musical. Otros están atrapados adorando, contemplando, cuidando una mascota, un perro, un gato y otros animales. Unos más viven desesperados por trabajar duro para ganar dinero, para sustentarse, para viajar, para participar en espectáculos artísticos, deportivos, para adquirir distintos tipos de bienes que no son indispensables en su vida. Puedes observar la esclavitud en que viven adolescentes y jóvenes con respecto al teléfono celular. No pueden vivir un momento de su vida si no están con el aparato chateando, mirando videos y haciendo el sinnúmero de actividades que esos aparatos permiten hacer. No es raro ver jóvenes y jovencitas caminando por la calle mirando el celular
y a veces hasta pierden la vida porque se descuidan y algún vehículo las atropella. Hoy en día la comunicación verbal entre las personas se está extinguiendo, porque uno observa que aún mientras la familia está sentada a la mesa, disfrutando algún alimento, cada uno de sus integrantes está concentrado en su aparato celular, haciendo alguna actividad en él. Se ven conductores de vehículos automotores haciendo uso del celular mientras conducen y causan terribles accidentes con pérdida de vidas humanas. Todas esas personas que han permitido que el mundo las atrape son adúlteros contra el Señor y se han convertido en sus enemigas. Y lo más triste es que muchos creyentes, debido a que no se han habituado a vivir en el Espíritu y a tener comunión con el Señor, hoy son atrapadas por el mundo y aun siendo hijos de Dios, se han convertido en sus enemigos. ¿Quiere decir esto que no debemos tener ni usar un teléfono celular? ¿Que no podemos ver un espectáculo? ¿Que no podemos vestirnos con elegancia? ¿O que no podemos disfrutar de las cosas que hay en el mundo porque todo eso es pecado? De ninguna manera pretendemos hacer que el lector considere que usar las cosas que hay en el mundo lo convierta automáticamente en un adúltero enemigo de Dios. La palabra de Dios es muy equilibrada y debemos estar atentos a aquello que el Señor nos habla, por ejemplo, en 1 Corintios 7. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo se ha cortado. En adelante, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Versículos 29 hasta el 31. El asunto no está en tener o no tener, en comprar o no comprar, en ver o en dejar de ver, sino el lugar que esas cosas y actividades ocupan en mi corazón. No debemos olvidar que la degradación de la iglesia comenzó por la pérdida del primer amor en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Dejar el primer amor, el gran pecado que cometieron los hijos de Dios que estaban en Éfeso, es que permitieron que cosas distintas al Señor ocuparan su corazón, y con ella lo desplazaron del lugar que le corresponde en el corazón del creyente. Nada ni nadie distinto al Señor Espíritu debe ni puede ocupar el lugar en que en nuestro corazón le corresponde al Señor. Fácilmente se escucha a las personas confesar acerca de un hijo, de su cónyuge, de su novio o de sus padres, que son el amor de su vida y que a nadie quieren más que a esa persona. Otros confiesan lo mismo de algún animal que es su mascota preferida, o de un equipo deportivo o de una actividad específica. Personas así están en una terrible confusión espiritual, viven en tinieblas y de ninguna manera pueden tener comunión con el Señor. Si tú, apreciado lector, eres un hijo genuino de Dios y aprendes a vivir en comunión con el Señor, puedes estar seguro que en cada momento de tu vida el Señor te guiará a vivir de acuerdo con su voluntad y a hacer, tener y vivir las cosas en la medida que es agradable delante de Él, y podrás confesar con realidad la palabra que nuestro hermano Pablo, guiado por el Espíritu Santo, profirió en Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De otro lado, es bueno considerar en oración la palabra que el Señor Jesús liberó en Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 31. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
porque la vida es más que el aliento y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotras que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con preocuparse, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os inquietáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no se afanan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni os inquietéis, porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Buscad más bien su reino, y estas cosas os serán añadidas. Permanece en comunión con el Señor, y Él te guiará a disfrutar todo aquello que ha dispuesto para ti, en la medida y con la intensidad que está de acuerdo con su voluntad. Así te mantendrás en el primer amor, y tu crecimiento en él nunca se detendrá. El sexto logro que el Señor alcanzó en la cruz para ti es que perdonó todos tus pecados. Sin duda alguna, desde que naciste, debido a que lo hiciste siendo pecador, comenzaste a pecar. Y durante tu vida, antes de creer en el Señor, cometiste muchas conductas de pecado, por las cuales merecías ir al lago de fuego, ser condenado eternamente, separado del Señor, pero el Señor en su misericordia te había escogido desde antes de la fundación del mundo, y cuando lo recibiste, gracias a la sangre que Él derramó en la cruz, todas tus conductas de pecado fueron perdonadas, y una a una fueron borradas del extenso registro que Satanás podía exhibir delante de Dios cada vez que te acusaba. Ahora ese registro ha desaparecido, y delante de Dios tú nunca has cometido ningún pecado. Eres santo y totalmente limpio. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Hebreos capítulo 8 versículo 12, capítulo 10 versículo 43, Colosenses 1 versículo 14 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Ahora eres puro, santo y sin pecados delante de Dios. El Señor no solamente destruyó a Satanás mediante su muerte, sino que el reino de Satanás, conformado por él mismo, por billones de ángeles caídos, por un gran número de espíritus inmundos llamados demonios, y por miles de millones de hombres, fueron exhibidos y derrotados en la cruz del Señor Jesús. El reino de las tinieblas lucha por destruir y acabar con el reino de Dios, y para evitarlo, el Señor en la cruz tomó a todos sus integrantes, los exhibió públicamente, y ahora ya nada pueden hacer contra los hijos de Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Los ángeles caídos atacan especialmente la mente de las personas y las induce a pecar. Los demonios buscan entrar en ellas y poseerlas, y los hombres, instigados por Satanás y sus agentes, procuran hacer daño a los hijos de Dios. Pero el Señor los derrotó completamente en la cruz, y ninguno de ellos puede hacer nada contra nosotros, porque vivimos permanentemente en comunión con el Señor, estamos escondidos en Él, y ningún agente del reino de las tinieblas puede encontrarnos. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 3.
Finalmente, el Señor en la cruz, a nosotros que éramos sus enemigos, nos convirtió en sus amigos. Y más que amigos, nos hizo sus hijos y somos su familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 19. Una familia genuina es un ámbito donde hay mucho disfrute. Hoy, en tu comunión con Dios, puedes disfrutar de todas las riquezas de Dios y Él puede disfrutar de los muchos frutos que cada día dispones para Él. ¡Qué familia tan maravillosa! Esta es la cruz del Señor que diariamente debes tomar. Pero tomar la cruz no es disponerte a sufrir, sino que por el contrario es disfrutar la victoria que el Señor obtuvo sobre Satanás y sus agentes y su obra, para que tú tengas un camino expedito para vivir en y con el Señor. Todas estas cosas hacen parte de la cruz y seguramente hay muchas más que tú puedes encontrar y disfrutar en tu comunión con Él. Recuerda que la revelación es insondable como es el Señor, y en la medida que dispones tu corazón, Él está dispuesto a suministrarte infinitas riquezas para que no haya un segundo de tu vida en que no puedas disfrutarlas, crecer en Él, madurar y estar listo para que en su venida seas arrebatado a su trono, entres a gozar la plenitud del precioso reino de los cielos que está esperando por ti. Pero la redención no acabó con la muerte del Señor, ni es el único elemento de ella, sino que 3 días después de haber muerto el Señor resucitó y en la resurrección hizo 2 cosas maravillosas que es necesario que disfrutes en tu comunión con tu Señor. En primer lugar, al resucitar, el Señor Jesús derrotó la muerte, la derrotó para siempre. Eliminó el temor que teníamos por ella, quitó de nosotros su inmenso poder y a cambio nos dio la vida eterna. Nosotros ya no morimos, ni tenemos temor de la muerte, ni nos relacionamos con ella. Todo el tiempo de nuestro vivir andamos en resurrección, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. En segundo lugar, por medio de su resurrección, el Señor colmó el anhelo que tenía desde la eternidad, anhelo que consiste en mezclarse con los hombres, hacerse uno con ellos, conformar su cuerpo con los humanos. Aunque cuando engendró a Jesús se había mezclado con un hombre, pero mezclarse con un hombre no satisfacía completamente su corazón, sino que deseaba hacerlo con millones de ellos. En la resurrección se mezcló con sus discípulos que estaban presentes esa noche en el recinto donde se les apareció, pero por otro lado se mezcló contigo, conmigo y con los millones que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 19 y 22. Cuando el Señor Jesús resucitado y glorificado sopló su Espíritu en nosotros, nos unió a Él. Se hizo uno con nosotros para vivir juntos por la eternidad. El cumplimiento de su anhelo eterno fue colmado totalmente. La obra de redención no concluyó con su resurrección, sino que el Señor dio otros pasos para completar, y 40 días después de haber resucitado, ascendió de manera visible para tomar posesión de su lugar en el trono del Padre. Y lo hermoso de esa ascensión es que al irse no se fue solo, sino que nos llevó con Él y nos sentó en los lugares celestiales
con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Cuando el Señor Jesús resucitó, nos resucitó junto con Él, para nunca más ser afectados por la muerte. Y cuando ascendió, nos llevó con Él, y hoy estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Así que, mi querido hermano, hijo de Dios, tu hábitat hoy no es la tierra, es el trono de Dios, donde estás sentado, descansado, disfrutando todas sus riquezas, gozando con Él de toda la obra que hizo por ti, y ya no hay ni preocupación, no hay angustia, porque has entrado en el reposo del Señor y has reposado de tus obras de la misma manera que el Señor ha reposado de las suyas. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Existe un último aspecto que el Señor cumplió para redimirnos, y es el bautismo en el Espíritu Santo, que se dio el día de Pentecostés. El día de su ascensión, y antes de ascender, llevó a los discípulos a Betania y les dio algunas instrucciones, entre las que estaba que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí la promesa del Padre que Él les había dado, consistente en que serían bautizados en el Espíritu Santo. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. La palabra bautismo, originada en la palabra griega ebaptisen, quiere decir meter dentro de, sumergir, introducir. Esto quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo, que es el paso final que el Señor dio para redimirnos, consiste en que fuimos introducidos en Dios. El Espíritu Santo es Dios completo. 50 días antes, la noche de la resurrección, Dios, como el Espíritu Santo, entró en nosotros, se hizo uno con nosotros, y 50 días después, el día de Pentecostés, nos introdujo, nos sumergió en Él, nos hizo uno con Él. Así completó su obra de redención. Todas estas delicias y muchas más que puedes encontrar, las debes disfrutar en tu comunión diaria con el Señor. Esto te permitirá conocer al Señor en tu corazón. El conocimiento de Él te hará crecer, y en la medida que creces maduras, y al ser maduro estarás listo para que en su venida seas arrebatado a su trono y entres a disfrutar la plenitud del reino de los cielos como el galardón más elevado que el Señor ha preparado para ti, que amas al Señor con tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Qué rico tener esta posibilidad de disfrutar esta palabra sencilla pero a la vez profunda y deliciosa que el Señor quiere que tú disfrutes. Disfrútala una y otra vez, y no olvides que hay otras personas que anhelan tener la oportunidad que el Señor te está dando a ti. Envíales la dirección de la página para que ellos disfruten esta luz y esta riqueza. www.las-primicias.com